De catarata con 3 temas hoy, 2 docentes. Es un placer presentar al primer orador, un especialista en catarata y además hace muchos años nos acompaña a nosotros en la carrera, el doctor Fernando Arazán. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, gracias por la presentación. Y bueno, hoy voy a hablar un poco del tema de la barometría y qué importancia puede tener para nosotros los que operamos catarata. En realidad, la barometría empezó a tener interés un poco, yo le diría en los años 90 y pico, 90 y pico. Este libro es del 2003, creo, era la Biblia de la barometría. Empezó a tener un poco de relevancia la barometría, el estudio de las aberraciones, cuando hacíamos cirugía refractiva, tanto con el Zimmer láser o por ahí también todavía en ese momento con la keratotomía radial. Veíamos muchos pacientes que, a pesar de que estaban refractivamente bien corregidos, veían mal. Hacíamos por ahí una perricada de -8, -10, y después no entendíamos por qué el paciente no veía de noche, no tenía muy mala visión, muy mala calidad, todas esas cosas que después fuimos entendiendo, y este libro fue uno de los que nos abrió un poco los ojos sobre el tema. Ahora creo que hay más actualizados. Este es del 2017, de Pablo Hortal, que es un español que de esto sabe un montón. Son 2 volúmenes, se los recomiendo. Son libros muy amenos para leer y tienen realmente lo que nosotros necesitamos saber. Y hoy vamos a ver un poco la importancia que tiene la barometría para la elección de los lentes y para entender también después, cuando el paciente está operado, qué le puede estar pasando. Para entender un poco el tema, las imperfecciones que puede tener una óptica se refieren a la difracción que se produce, por ejemplo, a nivel de la pupila o por ahí con alguna óptica especial, el escáter y las aberraciones, que pueden ser longitudinales o transversales, ¿no? Las longitudinales tienen que ver con la longitud de onda, y las transversales con la diferencia. Los aberrómetros miden de 2 maneras, o miden la incidencia de un haz a través de la óptica del ojo, o cuando vuelve a través de la óptica del ojo, le mandan o un haz de una luz monocromática o varias. Entonces estudian la diferencia que hay en el camino óptico entre el haz de referencia y el que vuelve o el que ingresa. Son los 2 tipos de aberrómetros que hay, pero estudian la diferencia, por eso se llaman aberraciones transversas, porque estudian la diferencia entre un haz y el otro, entre el incidente y el que se refleja. Cuando una óptica no tiene aberraciones, todos los haces convergen en un punto. A medida que tiene aberraciones, van a converger en diferentes puntos, y entonces ya se habla de una óptica aberrada. Los pacientes que empiezan a tener este tipo, como yo les decía, cuando hacíamos cirugía refractiva, veíamos que pacientes tenían una muy buena acuidad visual, pero venían y decían, pero yo no veo bien. Y claro, empezamos a entender que esto no era un problema de cantidad, sino era un problema de calidad visual. Entonces el paciente podía tener 20/20, pero lo veía 20/20 más o menos, mal, doble, ¿no? Y otros síntomas que se puede presentar con las aberraciones son los que muchas veces vamos a ver cuando los operamos de catarata y le ponemos distintos tipos de lentes. Entonces vamos a ver que van a tener halos, glare, destellos, pueden tener disminución del contraste, rayos o inclusive visión doble, como vamos a ver por algún tipo de aberración en especial. Las aberraciones pueden producir cualquiera de estos. Y las aberraciones, la aberrometría, las podemos estudiar con los topógrafos, lo que son los topógrafos, puramente topógrafos. Pueden, a través de la topografía, estudiar las aberraciones. Los topógrafos y aberrómetros, como el Pentacam, el OPD, el iTrace,
los iris T, hay varios, ¿no? Los aberrómetros puros. Lo que pasa es que vamos a ver que los topógrafos pueden inferir las aberraciones y nos van a dar topografías corneales, eso es fácil de entender. Los topógrafos, que son combinaciones entre topógrafos y aberrómetros, van a ser por ahí más interesantes, porque vamos a poder estudiar a través de esto las totales, las corneales, y la diferencia que hay entre las dos que puedan venir de la cara posterior, los que no venían cara posterior, o de las internas del cristalino. Y después vamos a tener los aberrómetros puros, los que envían un haz de luz y estudian cómo vuelve ese haz de luz, pero no nos van a decir si vienen del cristalino, de la córnea, de qué cara de la córnea. Entonces, acá tenemos los tres tipos, todos útiles, los topógrafos aberrómetros y los aberrómetros puros. Acá vemos un tipo de pantalla que podemos ver en estos equipos, donde vemos acá una aberrometría corneal, la aberrometría interna y la aberrometría total, ¿no? Y con las cosas que vamos a empezar a ver, que son estas imágenes de Sarni. Este es otro tipo de aberrómetro, que estudia, manda un haz y estudia cómo regresa, y repite eso a través de toda la pupila. Entonces vamos a poder diferenciar, por ejemplo, este es un paciente que fue operado de miopía, y vamos a poder ver cómo las aberraciones que tiene a nivel corneal, que vemos que son importantes, las aberraciones que tienen internas, que ven que no es tanto, y las aberraciones totales. Ven como a veces se compensan, como a veces aumenta, las aberraciones corneales y las aberraciones internas a veces se compensan un poco y a veces aumenta, como este caso. Este es un caso que después les voy a comentar un poquitito, que yo lo operé y no anduvo tan bien, a pesar de la refracción final que vemos acá, que tenía más 0,5 o menos 0,37, la calidad visual del paciente no era muy buena. Las aberraciones se empezaron digamos, a cuantificar y a ver con más precisión a partir de los trabajos de Cernic con los polinomios, y él a través de esto cómo calcula él cada polinomio. Pero a nosotros eso no nos interesa, sí nos interesa aprender a ver un poco cómo es esta imagen que vamos a ver de la pirámide de Cernic y cuáles son los que tienen importancia o no. Desde ya acá ven un montón de números. Estos equipos, como yo les decía, mandan una señal hacia la retina y estudian la vuelta. Cuanto más plano es digamos, la onda de regreso, va a estar más cerca del cero y más perfecto va a ser la óptica. La óptica perfecta no existe. Entonces vamos a ver que siempre van a haber números acá positivos o negativos. Vamos a ver un poco eso, si tiene importancia o no. Pero van a ver que siempre va a haber números, ¿no? Cero no existe. Entonces, lo que sí tenemos que empezar a aprender a ver un poco es la nomenclatura de esto. Van a ver que cuando se habla de esto de las aberraciones, van a ver una Z, que es Z algo, y entonces el número de arriba va a tener Z y dos números. El número de arriba tiene que ver con esto de acá abajo. O sea, cuánto del centro está desplazado. Si es en el centro va a ser 0. Todos los que están acá en el centro van a tener un número 0 arriba. Y después el número de abajo, que es el de azul, va a tener que ver el número de orden. Orden 1, orden 2, orden 3, orden 4. Por eso que una de las aberraciones que más nos va a preocupar, que es esta, que es el 4, 0, o sea, Z4, 0 porque está en el medio, 4 porque está en orden 4. Y viendo un poquito toda esta pirámide, vamos a ver, esto lo vamos a dividir en dos, ¿no? Las de bajo orden y las de alto orden. Las aberraciones de alto orden son estas que están acá abajo,
Las de bajo orden son las que nosotros conocemos habitualmente, que es el astigmatismo, que son estas dos, y esto es el de focus. Estas son las más importantes. Si nosotros medimos un ojo y le tomamos las aberraciones, ya vimos que cero no hay, entonces decimos, bueno, del 100% que tiene, el 99% van a estar dispuestas en estas tres filas, en la fila número 2, número 3 y número 4, en esos órdenes. Y en el orden 2, que es el de focus y el astigmatismo, va a estar el 91% de las aberraciones. O sea, que nosotros ahora vamos a ver un poco, yo les voy a hablar de estas aberraciones de alto orden, que en realidad son bastante, serían menos importantes y van a tomar importancia en algunos casos como vamos a ver ahora, o en algunas estrategias que vamos a abordar. Por eso que cuando por ahí vamos a ver más adelante, elección de una lente para un queratocono, ojo que lo más importante va a ser la biometría, ¿no? ¿Qué es esto? La biometría es el de focus. O sea, eso es lo más importante del cálculo de lente. Después vamos a ver si tiene coma, si no tiene coma, si tiene astigmatismo secundario o no, pero esto, la refracción o la biometría es lo más importante. Después vamos a ver las aberraciones. Y dentro de las aberraciones de alto orden, yo creo que estas tres que les pongo acá son las más importantes, que es el coma, lo que es el Z3 y el Z4, que es la que está ahí abajo. Y vamos a referirnos en primera instancia a qué es lo que nos dice el aberrómetro, cómo la va a medir. Nos va a dar un valor que es el RMS, que es el número que nosotros veíamos ahí en la pirámide. Después nos la va a discriminar si es coma, si es, como yo le decía, si es Z4, si es Z3. Y después nos va a dar algunas imágenes interesantes, que es el PCF y el MTF. Y otra cosa muy importante también que nos van a dar los aberrómetros estos es el tamaño pupilar, porque todo esto que vamos a ver ahora está en relación con el tamaño pupilar. El PCF es como una óptica ve una imagen de un punto, como si fuese un LED, como ver un LED. Entonces, fíjense que acá vamos, aparte digamos, el astigmatismo y el de foco que lo van a ver ahí, nosotros vamos a ver esto de ahora en más. Vamos a ver, por ejemplo, el coma, es como un cometa. Fíjense que la imagen de un cometa en el cielo es un cometa con su cola. Y la aberración esférica es esto que vamos a ver acá, como la difracción de la pupila. Y fíjense que también es un poco coincidente con lo que a veces los pacientes nos refieren con los lentes multifocales, son los halos alrededor de las luces. Entonces, nosotros tenemos que tener un poquito tenemos que tener en cuenta cuánto tiene el paciente, si se lo podemos mejorar, si se lo vamos a empeorar. Tenemos que tener un poquito en cuenta esto, sobre todo el coma y la aberración esférica. Este es el MTF, por ejemplo. Este es otro de los gráficos que nos mandan los aberrómetros. Y es como el MTF es la transferencia de modulación, de modulación, cómo una óptica transfiere la sensibilidad de contraste. Entonces van a ver acá que es ciclo contra contraste. Entonces fíjense cómo esta óptica, este paciente operado, por mí después lo operé, ya venía operado de refractiva, tiene un contraste muy malo. Esta curva debería ser así, y yo me equivoqué en este, lo vamos a volver a ver. Tiene un contraste muy malo, sin embargo yo le puse un multifocal, y esto lo aprendí después, con el tiempo. MT fue muy bajo, por más que le pongamos y con este coma que tiene el paciente, por más que lo operemos fantástico de la catarata y lo dejamos con una refracción bárbara, el paciente va a ver mal.
Esto es otra de las cosas que nos va a dar los sistemas de computación de los aberrómetros, cómo ve la letra E de un paciente, ¿no? Con comas, con aberración esférica. Y vamos a ver un poco entonces al Z4, que es la aberración esférica. Este es un caso de un paciente que tenía 1.1, campeón mundial de aberración esférica, ¿no? Pero no importa. Esto no son valores normales, son justamente de pacientes anormales. La aberración esférica puede ser tanto positiva como negativa, y esto es una convención. Si los rayos, digamos, periféricos se concentran por delante, se dice que es una aberración positiva. Esto para todas, ¿eh? Y si los rayos periféricos se concentran por detrás, es negativa. Esto para todas las aberraciones es un poco así, pero vamos a ver con aberración esférica. La aberración esférica de la córnea tiene su aberración esférica. En 5 milímetros más o menos es 0,28. Es lo normal. Y esto es un poquito interesante que empecemos a tener algunos datos, algunos números que son interesantes. Yo les dije que recién que la aberración esférica es 0,28, positiva. Acá les muestro normal, spherical aberration, más 0,27, 0,28, es esto. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando vayamos a los topógrafos nos van a dar en general el valor el valor Q, ¿no? El Q es, digamos que es inversamente, es el signo contrario. Acá vamos a ver que para una aberración de 0,27, el Q es menos 0,26. Esto es interesante saber, tenerlo en cuenta, porque ¿qué va a pasar? Cuando nosotros vemos un paciente con un queratocono, va a ser hipernegativa el Q, o un paciente operado de hipermetropía va a ser hipernegativo. Y cuando nosotros tengamos un paciente operado de miopía, va a ser positivo, o va a ser menos negativo, o va inclusive a ser positivo. Un paciente de menos 5 tiene un más 1 Q. Por eso que nosotros no entendíamos si operábamos un paciente, le hacíamos un menos 8, sobre todo en esas plataformas de Zimmer antiguas, ¿no? Que ahora tratan de minimizar esto, pero teníamos menos 8 y les generábamos unas aberraciones tremendas. Y los pacientes no veían bien. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos que vayamos a elegir un lente. Por ejemplo, este es un paciente que viene y dice, me quiero operar de catarata, pero me operaron de Excimer. ¿Qué tenía usted? No sé. Bueno, acá empezamos a ver valor Q. Entonces, este paciente tiene un 0,37. Decíamos que lo normal era 0,28, menos 0,28, menos 0,27. Entonces este está operado de miopía. Entonces ya sabemos que inclusive para el cálculo del lente, si vamos a usar una fórmula, tenemos que usar una fórmula que sea para miopía. Este es un paciente que tiene una ectasia. Las ectasias son los pacientes hipermétropes son hipernegativos. Por eso que acá, vamos a ver, tiene otro campeón mundial tiene menos 0,84. Después vamos a ver un poquito más de esto. Pero estos valores nos sirven para saber, a este paciente, supóngase que este es un operado de hipermetropía, le voy a hacer el cálculo con la fórmula. Va a ser una fórmula para miopía o para hipermetropía. Entonces, sin que el paciente sepa, en base a esto, podemos ya ver de qué fue operado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la córnea siempre, hablando de aberración esférica, siempre es positiva, salvo que tenga una patología o haya sido operado. El joven, cuando uno es joven, ve mejor porque además de que tiene acomodación el cristalino, pero además el cristalino tiene una aberración esférica neutra y compensa la aberración esférica positiva. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene un foco bárbaro y encima puede acomodar, entonces tiene muy buen foco siempre. Cuando uno se pone más grande, adulto, uno tiene
sigue con su aberración esférica positiva, el cristalino se va positivizando. Entonces uno por un lado pierde, como vamos a ver ahora, por un lado pierde eh, esa compensación, tal vez aumenta la profundidad de foco porque el cristalino también ya le está disminuyendo su acomodación, le sirve un poco al adulto eso, pero todo tiene un límite, ¿no? Y esto también es importante a saber, por ejemplo, cuando nosotros operábamos de catarata y le poníamos lentes positivos, vimos que el paciente no tenía tan buena calidad visual. Por ahí veía bastante bien, sobre todo si la pupila era chica, pero la calidad no era buena. Aparecieron los lentes aféricos y los lentes con afericidad negativa. Entonces tratábamos de reproducir lo que pasaba en el joven. Claro, veíamos que le daba un mejor foco, pero menos profundidad de campo. Entonces empezó a haber un cierto conflicto ahí. Entonces empezamos a ver, ¿son indeseables todas las aberraciones? ¿Hay que corregirlas todas? Y empezamos a ver que había una disyuntiva muchas veces entre calidad visual y profundidad de foco, profundidad de campo. Y esto era así. Nosotros cuando tenemos un ojo que tiene un foco en un plano, digamos, va a tener muy buena calidad, pero poca profundidad. Nosotros le podemos aumentar un poco eso, le podemos dar un poco de aberración para que tenga mayor profundidad de campo, hasta un punto. Si le aumentamos mucho, eso es tóxico. Eso ya está estudiado. Hay un trabajo muy interesante de Rocha, de Carol Rocha, donde ellos midieron esto en la aberración esférica. ¿Cuánto le podíamos dar? ¿Hasta cuándo le podíamos dar? Y cuánto más de eso era tóxico. Y esto es interesante porque esto se empezó a usar para las cirugías de presbicia. Y se empezó a estudiar por ejemplo, el presbión, el presbilásic. Son todas cirugías que se basan un poco en esto, sobre todo las cirugías modernas de presbicia. Es aumentar la aberración esférica hasta un cierto punto. Y el cierto punto era 0,6. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener en la cabeza el 0,6 como margen. No importa si era negativa o positiva, como muestra este trabajo. Las tanto positivas como negativas nos benefician, siempre que la refracción, por supuesto, sea buena, nos benefician. Después de eso pierden, se vuelven tóxicas y nos degrada mucho la calidad, entonces el paciente no ve bien. Entonces, la aberración esférica, le podríamos ir viendo un poquito alguna conclusión. Son relevantes en algunas córneas. Se miden, en general los topógrafos la van a medir en 6 milímetros. ¿No? En 6 milímetros más o menos lo ideal sería que fueran menor a 0,3. Pero lo más importante, yo les digo, es medirlo en la pupila del paciente. Porque si el paciente tiene una pupila de 3, creo que por ahí tengo algún detalle, tiene una pupila de 3, no me importa a mí si tiene 0,6 en 6 milímetros, porque el paciente va a ver por la pupila de 3. Entonces yo puedo jugar con más cosas ahí, le puedo poner una lente un poco más jugada. Corregir todo no sería necesario, como vemos en este trabajo. ¿Por qué? Porque nos pueden aumentar, de hecho es lo que hacen muchos lentes modernos, aumentar las aberraciones esféricas para darnos más profundidad de campo. Como ven, como le hablaba de pupilas, hay otros, esto tiene mucha relación con el diámetro pupilar, y hay otros lentes intraoculares que nos pueden servir de la manera, digamos, contraria, que es no modificando las aberraciones y achicando la pupila para que el paciente tenga mejor calidad visual. Acá vamos a ver, por ejemplo, este paciente operado de seguramente hipermetropía, como ven acá, cirugía de hipermetropía, que tiene una aberración en 6 de 1.765, campeón mundial
de la aberración esférica. Pero a mí no me sirve eso, porque fíjense que este paciente tiene una pupila mesópica de 4,79. Si yo lo pongo en 4,79, esto lo pueden hacer con muchos barómetros y topógrafos, me baja 0,629. Yo les decía que uno puede jugar con esta aberración, como decía el trabajo de Caroline Rocha, hasta 0,6. Después vamos a ver, este paciente está operado y anda muy bien. Entonces, fíjense que en la cirugía de presbicia vamos a tener lentes, vamos a tener cirugías corneales como el presbión, que aumenta la aberración esférica, o otros lentes como este, que juegan achicando las aberraciones a través de un pinhole. Este lente, que es ni más ni menos que tiene un coma, tiene digamos, una cosa asimétrica, esto induce coma, pero a un grado que no se resulta útil. O estos lentes que están corregidos abarométricamente elongan el foco y nos permiten tener otro tipo de aberración. Como yo les decía, es interesante empezar a conocer esto, porque en esta última columna que ven acá, esta es una que encontré cualquiera, pero fíjense cómo los lentes empiezan a tener ya este dato de cuánto tienen. Algunos son neutros, 0, otros son negativos. Hay positivos también como este, el EMB es una lente de felicidad positiva. Entonces nos sirven para, ahora podemos jugar, aumentar, si queremos jugar con la profundidad de foco, no estamos hablando de multifocalidad, pero hablando de aberración esférica, podemos aumentar, disminuir. Entonces podemos jugar con esto ahora. Hay otros lentes como este que tienen otro tipo de prolongación y este es el paciente que yo les decía, que operado de hipermetropía, que le coloqué un Vivity. Fíjense cómo genera el Vivity esta cosa negativa central, y el paciente está muy contento con su visión. Y ahora vamos a ver un poquito una cuestión de tiempo, otra aberración que también es muy interesante, que es el coma, que es el Z3. El Z3 lo podemos ver en los pacientes que tienen alguna patología corneal, como son las ectasias, o los pacientes que están operados de hipermetropía, sobre todo, o en los que tienen alguna operación de miopía antigua o descentrada. Y por ejemplo acá vamos a ver un paciente que tiene una operación, un coma, es un paciente que tiene un coma muy alto. Fíjense que acá tiene 2,69 y 1 punto y pico. Esto no se suma. Acuérdense que cuando uno ve estos diferentes números, se suman las raíces cuadradas. No se suma menos 2, más menos. No, eso no es así. Este es un paciente con una ectasia. Y entonces yo les traigo esto porque siempre uno que tiene una ectasia, como esto, la ectasia genera astigmatismo. En los pacientes que tienen ectasia y astigmatismo, a veces viene la duda, ¿le pongo una lente tórica o no le pongo una lente tórica? Entonces ahí vamos a estudiar una cosa. ¿Cuánto tiene de astigmatismo puro, digamos? ¿Cuánto tiene de coma? Este es un trabajo muy interesante, esta es la publicación. Es una ectasia, una marginal pelúcida, lo cual muchas veces desarrolla poco coma, pero mucho astigmatismo. Este paciente tenía como 11 dioptrías de astigmatismo, y le pusieron una lente tórica y anduvo bárbaro. Pero fíjense que en esta aberrometría, acá ven que el paciente tiene todo astigmatismo, coma era muy poco. Entonces, cuando el paciente tiene astigmatismo y tiene coma muy bajo, uno puede corregirlo con una lente tórica. Fíjense este otro paciente que yo operé. Este paciente tiene una ectasia
y me venía a ver por una cirugía refractiva, y yo dije, no, mire, usted cirugía refractiva, vamos a mejorar la cosa, pero usted tiene un problema, usted tiene un astigmatismo, tiene una ectasia. Fíjense que el coma en su diámetro pupilar mesópico, que está medio acá, ya era 0.861, ya era alto. Así es como se veía ese ojo. Yo le dije, le voy a corregir un poco, pero no le voy a poder corregir, no va a poder perfecto. Le puse una lente tórica y fíjense cómo el paciente, a pesar de la corrección que estaba muy bien lograda, la biometría estaba muy bien lograda, o sea, el paciente veía 20-25. No estaba mal, pero por ahí si uno quiere la refracción perfecta, la exquisitez, en estos casos no se puede lograr por el coma. Este es otro caso que ustedes ven acá, que es otra pelúcida, donde tiene astigmatismo, el coma es un poco menor, pero hay que avisarle al paciente de esa posibilidad, ¿no? Este es el paciente que yo le dije que note, que yo le mostraba al principio, que tenía un MTF muy bajo, era un paciente operado de refractiva, fíjense, tiene unas córneas muy planas, 34-35. Yo en ese momento no le presté tanta atención o no sabía tanto esto, le puse una lente multifocal y esto es lo que uno no advierte de entrada, que este paciente con esta aberración corneal no va a ver nunca bien, por más que uno lo corrija perfecto adentro, ¿no? Entonces es un paciente que está mejor, pero no tiene una buena calidad visual. Este es otro paciente con una ectasia y fíjense que tiene, lo tengo que operar todavía. Este es un paciente que me viene a ver con una ectasia postquirúrgica. Este paciente además está operado de hipermetropía. Fíjense que tiene una aberración esférica de un disparate, 4,284. Entonces, este paciente, si yo no le arreglo la córnea, no va a andar. Tengo que hacer algo antes. Entonces, en estos pacientes que tienen ectasia o tienen un gran coma, yo creo que es interesante hacer una prueba con lentes de rígido gas permeable, lentes esclerales. Y esta es una apreciación personal lo que les voy a decir ahora, ¿no? Esto no sé si está en algún lado, pero si yo al paciente, sobre todo estos pacientes que se vienen para cirugía refractiva, y le tengo una lente fáquica, o una lente, lo voy a operar de catarata, una lente de parafagia, y una pseudofagia, y yo veo que la corrección con aéreo no es buena, y la corrección con un lente rígido, una lente esclerada es mucho mejor, entonces yo ya tengo que ver que yo no le puedo poner solamente una lente intraocular a este paciente, tengo que arreglar la córnea primero, tengo que hacer algo. Y ahí ya uno se mete en el terreno que quiera, anillos, KERS, trasplante, PRK, que llevan un montón de cosas que habría que hacer primero, en este caso, que es lo que voy a hacer, que le voy a poner unos KERS a este paciente para mejorar la córnea antes de operarlo de catarata, porque si no, no mejora. Tiene una aberración esférica altísima, un astigmatismo altísimo, y con la corrección interna solamente no lo voy a lograr. Fíjense este caso muy interesante. Este paciente le pusieron anillos. Después del anillo le pusieron una lente tórica y como no mejoraba la calidad visual, le tuvieron que poner este lente que ahora no está más, lamentablemente, que es una lente pinhole, que es un piggyback con una lente pinhole. Entonces ahí recién pudieron mejorarle esta situación comática que tenía el paciente, por la cual no veía bien. Solamente con el pinhole. Imagínense que este coma, una pupila grande como tenía una aberración comática tremenda.
Entonces, para resumir un poquito, las aberraciones son relevantes en algunas córneas, 6 milímetros general tendría que tener este número un poquito puesto en la cabeza. Más importante, como yo digo, es medir la pupila del paciente. Siempre corregir todo no es necesario y a veces es útil. Uno ve que hay, un paciente tiene un poco de aberración esférica, tiene un poco de coma, tiene un poco de astigmatismo, qué sé yo, y sin embargo la resultante final no es mala, así que no sería necesario corregirlo todo. Acá ven pacientes, ¿para qué nos sirve también las aberraciones? Para estudiar los pacientes en el posoperatorio. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene un panoptic, que fíjese, el MTF altísimo que tiene, buenísimo. Nos sirve para ver los centrados. Por ejemplo, este es un aberrómetro que me permite ver el descentrado. Por ejemplo, esta es una cirugía en un paciente con un lente difractiva. Este es otro caso con un Vivity. Este es fíjense qué interesante, este es un ICL. Como el anillo, la perforación central también a veces produce aberraciones. Entonces, nos sirve para todo esto, para poder determinar con mayor precisión el tipo, no el poder del lente, el tipo de lente, evaluar posteriormente la calidad del visual, ver estos pacientes que están con quejas, a ver si es por el lente o es por otra cosa. Y bueno, y acá ven cómo este paciente, que en realidad tiene un PCF muy bueno, pero esto nos sirve para conocer mejor, como yo digo, el ojo, determinar el tipo de cirugía, si vamos a intervenir primero en la córnea o no, el lente indicado, y poder interpretar en los pacientes sintomáticos. Bueno, espero que les haya sido útil. Cualquier cosa estoy a su disposición. Es una cosa un poco por ahí más sofisticada esto, pero les recomiendo que lo empiecen a abordar porque es sumamente útil, ¿no? Sobre todo para estos casos que son operados, pupilas muy grandes o ectasias. Eso es muy importante, la cirugía de presbicia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Doc. Muy claro todo como siempre. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de finalizar esta primer clase? ¿No hay preguntas? Bueno, sí, es un tema que da para pensarlo, más que a veces no es tan fácil. Bueno, Fernando, como siempre, gracias por participar, por estar hace tantos años. Es un placer tenerte acá en el curso. Yo tengo una pregunta para hacerte a vos. Sí. ¿Cuántas cataratas haces por mes? No, ¿Cuántas operas? No, ni idea, porque ahora opero muchas otras cosas, ¿viste? Sí. Trasplantes, anillos, fáquicos, pero no sé, tal vez 40, Sí. 50. Está bien, está bien. Bueno, Antes un hacía placer. mucho más. Ahora Claro, me preocupa entiendo. mucho más estas cosas, la calidad visual. Entonces me lleva mucho tiempo medir a los pacientes. Claro. Yo lo hago prácticamente yo, casi todo, y entonces me lleva mucho tiempo. Entonces por eso trato de ir más a la calidad que a la cantidad. Claro, entiendo. De todas maneras, le digo, son cosas buenísimas, siempre y cuando, como yo digo, tengamos una biometría muy buena. Si tenemos una biometría mala, a veces me consultan, este paciente que no ve bien, que tiene mala calidad, y empezamos por la refracción, tiene menos 0,75, menos 1, no sé cuánto, y no, eso no. Tiene que tener un equivalente esférico 0 y un astigmatismo 0,5 menos, ¿no? Menos de 0,5. Entonces empezar por eso.
sobre todo los pacientes normales que no tienen, se vienen a operar, tienen que terminar con una reflexión así, más 0,25 menos 0,50 en 180. Porque a veces más 0,25 menos 0,50 en 100 o en 90, ya el paciente ve mal. Entonces, eso le baja, sobre todo está en contra, le baja por ahí una línea de visión. Y mirando un poquito todo esto, si el paciente, le digo más, está un poquitito con un equivalente esférico positivo, mejor todavía. Si tiene más 0,50 menos 0,50, mejor todavía. Ese paciente está mejor. Ustedes cuando lo pongan en un cartel a 4 metros, el paciente tiene que ver 20-20 o 20-15 con un más 0,25, si no, está mal, está miope. Entonces, estos son detalles de refracción y claro, una vez en la batalla, en el día a día, se lo lleva puesto. Pero si no tiene esos detalles, primero, por eso digo, primero solucionen esto, tengan el concepto de la separación, pero primero solucionenme el tema de la biometría, de la refracción. Si no refraccionan a los pacientes después de la cirugía, y no les sirven para mucho, porque después todos los factores cirujanos tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Con qué lo están midiendo, cómo pueden mejorar, qué tienen que agregar. Bueno, Clarísimo, Doc. 1.000.000 acá agradecen también, Fernando. Bueno, gracias como siempre por participar, Fernando, es un placer. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. No, por favor, te mando un abrazo y estamos en contacto. Dejo de compartir. Dale, gracias, Fernando. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con los dos temas del doctor Julio Fernández Mendi. El doctor tuvo un imprevisto hoy, me avisó al mediodía, así que me alcanzó gentilmente las dos charlas grabadas, las cuales las voy a compartir yo ahora, ¿sí? Así que aguárdenme un segundito. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el cálculo del poder del lente intraocular, la biometría óptica, las fórmulas de última generación y el cálculo en casos desafiantes. Muy bien. En la era de la facorrefractiva, el cálculo del lente intraocular requiere mucha exactitud. Requiere conocer las expectativas del paciente, la refracción posoperatoria deseada, cuál es la situación refractiva que el paciente quiere tener, el conocimiento de las fórmulas del cálculo del lente, poder medir el poder corneal lo más exacto posible y poder medir el largo axil con exactitud y, en base a todas las cosas, poder calcular la posición estimada del lente. No siempre el resultado ideal es la metropía absoluta, sino que lo indispensable es poder predecir la refracción posoperatoria con precisión. Ha habido un largo camino en el cálculo del lente desde que Harold Ridley en el año 49 obtuvo en su primer caso un menos 18, menos 6 a 120 colocando este lente. Hubo un largo y escabroso camino que al principio ya lo empezó a solucionar, pues luego de ese caso de 1949 hizo 3 casos en el 50, en los cuales bajó un poquito el error, y ya en los casos del 51 se dio cuenta cuál era el error que le hacía generar esta metropía tan alta, y lo pudo corregir, pues
calculaba los índices en el aire y no en el líquido, no en el agua, no en el humor acuoso, el poder del lente. Ahora, él no buscaba la hemetropía, sino que lo que buscaba era evitar un problema que se generaba cuando había una faquia monocular. Es decir, un paciente con una faquia monocular no podía tener visión binocular. Ahí se genera, a partir de esos primeros casos de Ridley, en los años 50, 60, se utiliza el método estándar, hasta que Fyodorov en Rusia genera su primer fórmula teórica en el 67, Coleman y Coleman-Brander también hicieron fórmulas teóricas, Van der Heyge, Binghorst, Hofer y Osoinin con el ecógrafo Krebs crearon en Santa Mónica el Santa Mónica Lens Calculator para tener un laboratorio donde calculaban lentes. Y en 1980 es cuando Sanders, Resler y Manu Kraft crean la primera fórmula regresiva, la SRK, cuya derivación SRKT todavía sigue siendo utilizada hoy día. Y en el 85 crearon la fórmula de corrección por el aro máximo. Después de eso pasamos a una segunda etapa donde aparecen estos personajes que son tan importantes para el cálculo del lente. Barrett, quien crea la Barrett Universal en el 93, Holliday, que crea la fórmula teórica y la 2 en 1997, y Huygens, que crea la fórmula teórica de Huygens en el 95 y que contribuyó en gran medida al desarrollo del Iomaster, o sea, de la biometría óptica, que cambió todo. La biometría óptica cambió todo porque al tener un aparato de no contacto con un haz óptico de 160 micras coherente, infrarrojo de 780 nanómetros, que es sumamente repetible, más exacto que lo que teníamos con el cálculo del decómetro, y además tenía una serie de ventajas sobre la ultrasónica por una curva de aprendizaje rápido, una relativa independencia del operador, que todas las medidas estén en un solo aparato, eso es muy importante, no es de contacto, es decir, no toca el ojo, y ahí teníamos un problema a veces con contagios de conjuntivitis y demás, al hacer la biometría ultrasónica, que detecta cuál es el ojo que está en estudio sin error. Y otra cosa importantísima es que en un aparato donde se almacenen datos, porque con el ecómetro no se almacenaban los datos, uno le entregaba el estudio al paciente, el paciente lo perdía y había que volver a medirlo. En fin, todas esas incomodidades, como cuando transcribíamos, hacíamos la transcripción de los datos, que podíamos cometer errores en los números o en la comprensión de los números. Es decir, todo esto de la biometría óptica ha hecho que cambie absolutamente. La biometría ultrasónica lo que mide es desde la limitante interna, mientras que la biometría óptica mide desde el epitelio pigmentado. Por supuesto, la biometría óptica tiene algunas de estas, digamos, dificultades que no las podía solucionar el equipo de los primeros Iomaster con la biometría óptica, ¿no? Cataratas completas, edemas corneales, cataratas subcapsulares posteriores, algunas densas anteriores, hemorragias vítreas y aloides asteroides, hacían dificultoso la medición. Existen equipos más nuevos de biometría óptica que esto lo pueden hacer, muchos de estos casos los pueden hacer, y cada vez se reducen los casos que no los pueden medir. Una vez hecho el estudio, nosotros tenemos
habitualmente recibíamos este informe de la derecha, pero este informe de la derecha solamente nos da los datos promedios de las mediciones, el largo axil, K1, K2, los radios, el cilindro y la profundidad de la cámara. Y por supuesto, en este formato que es el de multifórmula, las 4 fórmulas incluidas en el Ironmaster original, ¿no? Hayes, SRKT, Hofer y Holley. Pero era muy importante, y sigue siéndolo, ver todas las mediciones, porque, por ejemplo, acá tenemos unas cuantas mediciones en las cuales la diferencia entre todas estas mediciones son un 2447 como valor máximo y 2440 valor mínimo, y después varios que están alrededor de 46-45, con lo cual podríamos eliminar estos de 40-42 que se alejan de esa mediana. Y lo mismo acá, en este ojo podríamos ver que tiene un valor mínimo de 23,66 y que el promedio ronda entre 69, 68, 69 y el promedio dio 69. Entonces uno tiene que hacer varias mediciones, extraer las que son extremas en general, y cuanto más repetitivas dentro de una franja son más exactos los resultados. En cuanto a las queratometrías, si nos ponemos a ver, los promedios son bastante parecidos, pero hay bastante diferencia a veces en los ejes. Es decir, acá entre los dos extremos hay prácticamente 9 grados de diferencia de una medición a la otra, y en este ojo también hay unos 5 grados entre las diferencias extremas. Las profundidades de la cámara, fíjense que varía de 3,56 a 3,62, y en este caso varía de 3,67 a 3,70. El Y2Y no siempre es exacto, depende mucho de la iluminación ambiente que haya. A veces en las mediciones tenemos esto que está acá en el medio en las queratometrías, que son unos redondeles y unas cruces que nos indican que estos 6 puntos que son con los que toma no son válidos, digamos, la medición ha sido mala en este caso, y acá vemos cómo la diferencia de los cilindros del eje son más de 16 grados, y en este caso son un poco mejores porque acá solamente hay una medición que no resultó buena. Pero hay que mirar esas cosas y no solamente tomar los promedios. Uno de esta manera sabe qué nivel de exactitud puede tener la medición. Entonces, la técnica de medida del largo axil, tenemos una imagen ideal que es esta, con este modelo de Ironmaster, y tenemos que ver que la relación entre la señal y el ruido tiene que ser mayor a 2 en el promedio, acá está muy bien, está en 40, y que requerimos que al menos haya 4 mediciones con una diferencia no mayor a 0,02. Si nosotros tenemos estas dos imágenes, esta tiene mucho ruido y la diferencia es poca, entonces es probable que sea un poco más inexacta que esta, que es una medición que tiene una muy buena relación. En cuanto a lo que hablamos del poder corneal exacto, en la medida que hacíamos biometría, nosotros teníamos que hacer con algún queratómetro la medición de la córnea,
Acá tenemos las mediciones de topógrafos, del Lenstar, de un autorrefractómetro, de otro autorrefractómetro, del OPD, del Pentacam. Esto, digamos, la variabilidad en la medición de la queratometría es gran parte de la dificultad hoy día en el cálculo del lente. Entonces tenemos que tratar de tener bien lubricado el ojo, tener en condiciones, la medición en condiciones normales, sin nada que le altere, sin no tener el aire acondicionado a full dándole en el ojo al paciente mientras está haciendo la medida de la biometría. Y tenemos que, digamos, tratar lo que dijimos antes al hablar de las queratometrías, que sea lo más estable posible y sacar aquellos casos, aquellas mediciones extremas. Entonces, hacer varias mediciones y tratar de que esas mediciones sean lo más homogéneas posible entre sí. Entonces, en la historia del cálculo del lente intraocular hay una etapa, yo la llamo la tercera etapa, en donde aparecen las fórmulas de última generación y donde aparecen los equipos biómetros en cantidad. Y aquí tenemos, bueno, la fórmula High con la A012, la de Olsen, que tiene que ver con la medida del espesor del cristalino, la fórmula de Barrett Universal 2, y aparece la de Warren Hill, que tiene que ver con la inteligencia artificial. También han aparecido algunos elementos para la fórmula de Kane, la fórmula que se obtiene con el Panacea, que después vamos a ver, que es muy interesante para ver algunos cálculos, y el Oculix. Entonces, aquí nosotros tenemos el Lenstar 900 de Cansky, que puede medir el espesor del cristalino, lo cual permite incluir la fórmula de Olsen. Mejoró mucho la parte de la queratometría con 2 zonas, 22 medidas, y crea también, tiene la posibilidad opcional del ticón del topógrafo. Él tiene el Toric Planner y el Barrett Toric Calculator también como opcionales, y puede incluir la fórmula de llamas y Masker para el cálculo en post-refractivos sin datos históricos. La fórmula de Olsen es una fórmula muy interesante porque Olsen tomó de Norby que había establecido que la exactitud del lente no se podía mejorar en la medida que la posición estimada del lente fuera estimada, y es el elemento que genera más errores, el 42%, en el cálculo del lente. La medida del largo axial el 36% y la queratometría es el 22%. Y entonces lo que establece es que mide el espesor del cristalino realmente y establece un concepto de la constante C, que describe la posición efectiva del lente como una función entre la profundidad de la cámara anterior y el espesor del cristalino. Como este dato trabaja independientemente de los factores tradicionales, como son la longitud axial, la queratometría, el Y2Y, el poder del lente, la edad o el
género funciona en cualquier tipo de ojo. El IOLMaster 700 incorpora la tecnología de la Swift Source OCT, es decir, el OCT presenta algunas ventajas porque permite corregir el punto de fijación, detectar irregularidades anatómicas del ojo, mide mejor el astigmatismo, ya que tiene 18 puntos, calcula lentes históricos y está conectado con el calisto para marcar el eje del lente tónico. Hay un montón, numerosos trabajos que comparan distintos biómetros. Por ejemplo, este del año 20, que compara el IOLMaster 500, el 700 y el Lenstar. Si nosotros vemos los resultados midiendo la misma población en los tres casos, el largo axil es muy parejo y es estadísticamente significativo esta diferencia. O sea que es muy parejo. Mientras que las queratometrías es donde hay una mejoría en cuanto a ser similares el IOLMaster 700 y el Lenstar. Y donde era más flojo el IOLMaster 500 eran las K y la medida de la cámara anterior, donde los otros dos son muy parejos. Entonces, esto es un poco lo que digamos, hace que el biómetro, el IOLMaster, sea un poco más inexacto en las mediciones. Bueno, existía la página de ULIM hasta el 31 de octubre del 2016. Esto estaba manejado por la universidad donde estaba Haigis, y bueno, Haigis se retira y ya nadie se encargaba de optimizar las constantes de los lentes. Luego apareció la página de IOLCOM, que tiene distintos, los modelos más actuales y tiene optimizaciones de IOLCOM y las de ULIP, que son las que vimos. Y entonces hay algunas diferencias, fíjense acá en el lente, en el Panoptix hay una diferencia de 0,03 y en estos que son lentes de Alcom hay una pequeña diferencia de 0,07. Acá también los de Johnson, por ejemplo, tienen el iHands, que tiene una diferencia de 0,04 y el Technics de una pieza tiene una diferencia también pequeña comparado con la ULIP. Dentro de los biómetros, un equipo que realmente es muy interesante es el Argos de Mogu originalmente y luego de Alcom, que también está basado en el Swift Source OCT. Tiene una rápida adquisición de la imagen, mide cataratas muy densas. A veces llama la atención lo denso de las cataratas. Da una imagen 2D del ojo, con la cara anterior y posterior de la córnea, la cara anterior y posterior del cristalino y el iris y la superficie retinal acá atrás. Realmente es muy rápido en las tomas. Hay que ver cómo digamos, las mediciones son exactas y como todo. Es decir, no es cuestión de solamente apretar el botón y con eso ya está. No, uno tiene que ser muy preciso y ver sobre todo las K, como en todo, porque esto es el secreto el más importante es tener K constantes, o sea, que sean repetibles y que
no haya una variación muy grande. Este, por ejemplo, es un caso de una paciente miope, fíjense, que tenía un lente fáquico, un lente de cámara anterior de modelo Wyckoff, y un largo axil de 28-45 y de 31-19. Se ve perfecto el lente acá y la medición muy buena. Luego uno hace el plan donde puede elegir el lente y puede ponerse acá con el mouse del equipo, y entonces nos sale cómo es, por ejemplo, todas las fórmulas, es el multifórmula, o la de Barrel, la de Holiday 2, la Haggis, la Holiday 1 y la SRK. Entonces uno puede comparar y ver que, bueno, acá coinciden Barrett y Holiday 2 y Haggis. Tenemos tres fórmulas que nos dan prácticamente una diferencia de 0,10 entre lente y lente, y las otras dos nos dan un poco más, la Holiday 1 y la SRKT. Entonces uno tiene una base un poquito más importante para elegir la lente. También en cuanto a los tóricos, nosotros podemos mover con el mouse las incisiones donde las ponemos, y después de la medición el equipo nos va dando cuál es el eje en el que hay que poner el lente, ¿no? Otro de los equipos últimos es el Anterion, de Heidelberg, que también es con Switzer's OCT. Es muy interesante en toda la parte de la córnea, porque se ve la cara anterior, la cara posterior. Fíjense que la wavefront total de la córnea, la patimetría, el segmento anterior, la profundidad de la cámara. Es decir, es un equipo que realmente es muy completo en cuanto a que hace biometría, cálculo de lente, topografía de cara anterior y posterior, agarrometría y OCT del polo anterior. Por ejemplo, acá vemos la curvatura anterior axial del ojo izquierdo, la curvatura anterior axial del ojo derecho, la diferencia de ojo derecho ojo izquierdo, cada ojo, la curvatura anterior, la curvatura posterior, el total corneal power y la patimetría, y después el Y2Y, el diámetro pupilar, el centrado pupilar, etc. Es un equipo muy interesante, y hace los cálculos de los tóricos, los esféricos, está integrado con la fórmula SRKT, Haggis, Holiday, OFQ, la Barrett Universal 2, Toric, TrueK Toric, está con las constantes de Lip y Olcom, y acá tiene la interfase para el Ray Tracing Oculix. El Oculix es un cálculo del lente por Ray Tracing, ¿no? O sea, utiliza longitudes ópticas, no acústicas. Es un método predictivo, sobre todo predice la posición efectiva de la lente comparado con la medida actual, es decir, con el lente. Utiliza medidas de lo que van del ápex central posterior de la córnea y anterior del lente. Esa es la medición que, en base a mediciones con todos los lentes,
y modelos de lentes, ese valor es el que utilizan en el cálculo, ¿no? O sea, lo que es esta distancia la calcula por ray tracing en todos los lentes y tiene la base de datos de los lentes de esa distancia. ¿Ven? Y acá tenemos todos los lentes, el diámetro de la lente, las mediciones que se hicieron y cuál es la cámara anterior, la profundidad de la cámara anterior. Entonces, la posición de la lente se define como una distancia entre la superficie posterior de la córnea y la superficie anterior del lente intraocular, la profundidad de la cámara anterior postoperatoria. No se puede calcular a partir de mediciones preoperatorias, porque esto es algo que depende de la contracción individual del saco capsular. Y esta contracción individual del saco capsular se predice en Oculix a partir de mediciones preoperatorias disponibles y de la longitud axial y la posición y el grosor del cristalino y la posición medida de otro ojo ya operado. Entonces, la profundidad en un ojo de la cámara anterior en un ojo de tamaño medio. La otra fórmula que fue muy interesante cuando apareció es la de Hill, Radial Basis Function, que es un método que utiliza patrones de reconocimiento basado en inteligencia artificial y por interpolación de datos, es decir, proviene de un gran número de casos, inicialmente eran 2.500, después 12.000 y pico, donde se conoce la biometría y los resultados, en los que la RBF es capaz de encontrar los patrones, es decir, cuál es un ojo similar al que uno está colocando, va a la base de datos y en base a eso y al resultado de los que tiene colocados con resultados refractivos postoperatorios en su base de datos, calcula cuál lente le viene mejor al paciente que vamos a poner. Entonces, uno pone acá todos los datos de su paciente, el lente que va a poner y ahí lo saca. En resumen, todas las fórmulas de última generación son estas que están acá abajo, son más exactas que estas que están acá arriba, que son las las tres primeras de arriba son mucho más antiguas, como vimos. De hecho, en los ojos normales casi todas las fórmulas tienen los mismos resultados. El problema es cuando se apartan algunos parámetros, el ojo corto o el ojo largo y los segmentos, la anatomía del segmento anterior, si es normal o si no es normal. En los ojos, como dice acá, en los ojos con estas tres fórmulas, en los ojos con segmento anterior normal, vamos a andar bien. En estas fórmulas vamos a necesitar usarlas sobre todo en aquellos ojos que no son los normales. Hay algunos ajustes, por ejemplo, One Koch, One y Double Koch, proponen lo que se llama el ajuste de One Koch para los ojos largos, en donde en la fórmula SRKT, en los ojos mayores a 26,5 milímetros con la Jola I1 y 27 con la SRKT, utiliza en la SRKT esta constante que multiplicada por la medida en largo axial más esta otra constante modifica el largo. Y esto
lo hace en los ojos con la jola de uno. Es decir, uno en estos ojos tiene que utilizar ese ajuste para utilizar ese largo axil, no el medido. Entonces, todos funcionan bien cuando los largos axiles son 22-50-24, cuando la poder es 42-45 y cuando la cámara anterior es normal. Ahora, fuera de ese rango, la high es optimizada por la 012 y la nueva generación de fórmulas como la Jola i2, la Olsen y la Barrel 2 dan mejores resultados. Y por supuesto la de Warren Hill, que es algo que ayuda mucho. Hay otra fórmula que adquirió un poco de renombre, que es la de Kane, que es una fórmula que está basada, uno coloca todos estos datos y está basada en un estudio del Sistema Nacional de Salud británico sobre 10.930 ojos, en los cuales el resultado que muestra que el porcentaje de ojos con una predicción es más o menos 0,50, para la fórmula de Kane fue 72%, para la de Hill fue 71,2%, para la de Olsen 70,6%, para la de Jola de 2 fue 71%, la Barrel 70,7% y la SRKT 69,1% y la High 69%. Y la peor, que fue la Hoffa Q, fue 68%. Si ustedes ven la diferencia entre la que es más exacta, que daba 72%, más o menos 0,5 dioptrías de error, y la mínima, que fue la de Hoffa Q con 68%, la diferencia era un 4%. O sea, la diferencia existe, pero es muy pequeña. En cuanto al resumen de las fórmulas del cálculo, ya vimos las viejas fórmulas que eran todas teóricas, la SRKT, la Hoffer, la Hayes, la Barrett 1, la Jola de 1, todas las del siglo pasado, eran todas teóricas, utilizaban métricas de largo axil y queratometría y de profundidad de la cámara anterior. Luego apareció la de Olsen, que incorporó el espesor de la córnea y el espesor del cristalino, que utilizaba ray tracing como medición. Las de Hill, que están basadas en una regresión por inteligencia artificial, utilizando largo axil, cámara anterior, white to white, espesor de cristalino, espesor del centro de la córnea. Y también hubo una de Jola, una versión de 2018, teórica, que también incorporaba una serie de elementos, como la edad, del white to white, del espesor del cristalino. La verdad es que, y la de Kane, como vimos, es teórica y basada en inteligencia artificial, porque está basada en estudios, en casos previos hechos. Fíjense que acá en la nueva de Holaday pone la refracción preoperatoria como un factor, la nueva de Holaday 2. El Panacea es un programa que diseñó David Flicker, que son utilidades biométricas. Es un programa de libre acceso que es muy interesante, que uno tiene la posibilidad de calcular el lente, calcular tóricos, el astigmatismo inducido, en fin, cambios de poder del lente, por desplazamiento antero-posterior,
también vectorial para corrección del astigmatismo residual, en fin, tiene una serie de utilidades. Tiene una interfase muy amigable con estas barritas que uno va moviendo y desplazando con los parámetros. Se colocan los datos biométricos, el largo axil medido por un biómetro óptico, la cámara anterior, el espesor del cristalino, la edad. Si uno si uno no tiene el espesor del cristalino, la edad la calcula por el espesor del cristalino, y la profundidad de la cámara anterior, el largo axil en la medición del biómetro. Y nos dice cuál es el poder del lente calculado y cuál es la refracción posoperatoria. También calcula algunas otras cosas, como por ejemplo los tóricos, las correcciones de los tóricos, o también la diferencia de la medición de la presión ocular según el espesor corneal. Últimamente, y esto fue muy interesante, en el último DSIARES, un nuevo calculador en el cual está incorporado Monsanti hijo, que es muy interesante, que es un gran calculador que tiene muchas fórmulas, muchas de las últimas fórmulas. Fíjense, tiene un montón de fórmulas, Kane, la que usamos, la Hofer UST, la Hill, la Evo, y tiene la base, está ligado a los datos del IOLCON. Entonces nosotros podemos hacer el cálculo de los lentes con todas estas fórmulas y comparando. Uno de los elementos más de los casos desafiantes son la cirugía refractiva y la catarata, ¿no? El cálculo del lente. Para esto, hace ya unos años, en la página del DSIARES, Warren Hill, Iwan y Douglas Koch hicieron esta página que realmente son unos tools muy interesantes para el cálculo de post refractivo con la SIG-PRK, post hiperópico en la SIG-PRK y posterior a la RK. Entonces uno en la página elige una de estas tres, y estas tres, por ejemplo, hay algunas fórmulas que son comunes a todos los procedimientos previos, y otras que son así privativos de una. Entonces, por ejemplo, tenemos la Barrett-Trucay, que sirve para las tres, para la queratotomía radial, para el LASIK hipermetrópico si hay datos previos, y para el LASIK miópico si hay datos previos. Y la Trucay No History para cuando no hay datos previos. Luego tenemos la High-Giselle, que es para los LASIK miópicos y hipermetrópicos, no así para la queratotomía radial. Las fórmulas de Masker, algunas modificadas de Masker, la de Llamas, y realmente esto es bastante exacto. Ahora, yo he tenido últimamente un caso bilateral bastante particular, porque era un caso de dos procedimientos refractivos sucesivos que había tenido esta paciente, ¿no? La
paciente había tenido una queratotomía radial y luego un LASIK hipermetrópico. Y entonces me puse a investigar un poco qué pasaba con los procedimientos sucesivos. Y encontré algunos trabajos muy recientes de esto, o sea, de un caso desafiante en aquellos donde recibieron ambos tratamientos. Entonces, en esos casos, aparentemente, digamos, en la condición de los dos procedimientos, con el post-myopic LASIK, la High-XL y la Barrett-Trukane sin historia fueron más exactos. Fíjense que usando las otras fórmulas, la doble K con base de Holley 1 basado en el Pentacam, o la doble K modificada de Holley basada en el Lyell Master, y la Trukane directa post-RK, o sea, del grupo de la post-RK, quedaban más miope. Y las llamas, que también es posible, quedaba ligeramente hipermétrope, de más 0,50, ¿no? O sea, estos casos de dos diferentes sucesivos procedimientos corneales refractivos, en este trabajo la cosa era bastante aleatoria. Entonces, acá eran con el Lenstar, con el Lyell Master o con el Pentacam AXL, los resultados de la diferencia con el poder final, digamos, del lente fueron, una de las más exactas fue la Barrett-Trukane 004-072 y la Barrett-Trukane menos 0,50 con el Lyell Master, medido con Lyell Master, y de nuevo Barrett-Trukane sin historia, acá dio 1 con el Pentacam, o sea que se sumaban. Es decir, el tema es que en estos casos no hay muchos reportes así de grandes cantidades, entonces ocurre eso. Entonces yo tuve este caso que era una miopía previa corregida con queratotomía radial hace muchos años. La paciente tenía 64 años y estaba con esta refracción y con catarata. Entonces le coloqué un Soflex 2350 basado un poco en la High-XL, o sea, consideré que predominaba, digamos, la miopía, ya que la hipermetropía posterior no había logrado modificar muchísimo, o sea, era una K plana. Entonces dije, voy a calcularla como si fuera una High-XL miópica, y a los 2 meses veía 20/20 sin corrección, y al principio había quedado un poquitito miope y quedaba en 0,7. El otro ojo, que lo hice el año pasado, ya a los 67 años, estaba con una hipermetropía más 1,50, más 0,50 a 15, 20/40, también las K, o sea, el largo axil era 25/34, las K eran 38 y pico, promedio 38-39, y también calculado como la High-XL miópica, había quedado con 20-30, con un IHANS de más 24 y de cerca J2. Y los resultados habían sido esto. Entonces, el largo axil era las K eran estas, la cámara anterior era esta. En el primer ojo le puse un softball de 2350, la agudeza visual no corregida fue 0,9 y 0,8, y la refracción fue 0,50, menos 0,50, menos 0,62. Y analizando cómo hubiera quedado con todas las variables de los cálculos, con el Lyell Master, la High-XL,
usando la ASCRS de RK previo, hubiera sido más exacto con el Guión-Master Lenstar, y el otro ojo hubiera sido más exacto este poder, y este poder para evitar esa miopía, digamos, que había quedado. Y utilizando el ASCRS de la psique hipermétrope, porque en definitiva era un procedimiento doble, yo decía, ¿cuál es el que más afectó al cálculo? La HISL hubiera quedado muy bien en el cálculo, y las llamas en el otro ojo. Entonces, el lente promedio de todas las mediciones me hubiera dado 22-31 en el ojo derecho, con lo cual hubiera hecho un cálculo un poquito hacia la hipermetropía, y en el ojo izquierdo también, tomando los promedios. Entonces, esto es un poco complejo, todavía no hay una cantidad de casos publicados muy categóricos, pero de dos procedimientos, uno miope, otro hipermétrope, y después la cirugía de catarata. Entonces, en resumen, las fórmulas de generación más antiguas se siguen usando hoy día, pero las más modernas, que son la Olsen, la Barrett, Universal 2, la Kane, la de Hill, que hoy son más accesibles, son comparadas en muchos estudios que informan un error absoluto más bajo. La exactitud absoluta no se puede lograr todavía, pero estamos bastante cerca. Así que esperamos que esto les haya servido, por lo menos para tener la inquietud de un poco ponerse a ver los resultados de sus pacientes y analizar cuáles son las fórmulas y los lentes y las constantes que les resultan más exactos en cada uno de los casos. Muchas gracias. Bueno, ahí está una de las charlas, así que aguárdenme y ahora voy a poner el otro, ¿sí? Esta la que viene es mucho más cortita. Vamos a hablar de la cirugía de catarata con láser de femtoseguro. Desde que comencé a hacer mis primeras cirugías de catarata por el 82, con el método intracapsular, y luego pasé a la extracapsular, y luego la FACO con sus variantes, el mix y de la microcoaxial, fuimos desarrollando cambios vertiginosos en las máquinas de FACO, que fueron mejorando con el paso del tiempo, hasta llegar a la aparición del femtosegundo. Entonces, cuando apareció el femtosegundo, la pregunta era si uno está obligado a hacerlo o no. Y yo pensé que era importante tener la experiencia de la FACO con el femtosegundo. Así criticáramos cuestiones que tienen que ver con el costo, cuestiones que tienen que ver con la logística, pero yo pensé y pienso que es fundamental aprender el manejo de la cirugía de femtosegundo. Desgraciadamente, las circunstancias hacen que no sea algo económico muchas veces por los pacientes, que sea algo muy posible o
o en todos los casos posibles. El láser de femtosegundo yo creo que fue el cambio tecnológico más significativo en la cirugía de la catarata desde la introducción de la facomulsificación. Aunque como toda novedad, su aparición generó algunas controversias. A favor, aquellos que estaban en la precisión que el femto podía aportar y que sostienen que los resultados son superiores y que existen futuras aplicaciones que pueden llegar incluso a mejorar más. En contra están los escépticos que enfatizan que es una técnica que incrementa los costos y las dificultades logísticas y que creen que no se ha probado un beneficio real. ¿Qué es el láser de femtosegundo? El láser de femtosegundo es un haz de luz infrarroja de 1053 nanómetros que atraviesa medios no opacos y crea un plasma de electrones libres y moléculas ionizadas que se expanden y colapsan generando burbujas de microcavitación. Estas burbujas, como se ve acá, separan el tejido de manera controlada a una velocidad supersónica. El femtoláser corta el tejido a través de la fotodisrupción. Son pulsos extremadamente breves de 10 a la menos 15 segundos que ocasionan el menor daño colateral. Y cuenta con un sistema de guía de OCT en el cual, por la alta precisión de este OCT, se puede hacer un proceso muy preciso. Entonces, el mecanismo del femtosegundo es generar estas aberturas que van como disecando el tejido con distintos impactos uno al lado del otro, que van generando estas aperturas de las lamelas, en el caso de la córnea, y del cristalino. Existen muchas diferencias entre los distintos láseres disponibles en el mercado en cuanto a la frecuencia de los pulsos de aplicación, en cuanto a la duración de cada pulso, que son entre 10 a la menos 15 segundos, la energía del pulso, la proximidad entre pulso y pulso, y cómo tenemos que adaptar esta pieza, que es la que hace el docking, que aplana la córnea en algunos casos y en otros casos hace como una cámara para dejar quieto el sitio donde el femtosegundo va a actuar. También difieren en el tipo de handpiece y en la manera en que esta pieza de mano se adapta en la córnea. En algunos casos, como vamos a ver, dejando una cavidad y en otros no. Yo he tenido oportunidad de hacer mi experiencia con el femto de la casa Zimmer, el Z8, el EDB Z8 de Zimmer, que tiene dos interfaces, que es este plástico, que es un descartable, que se pone en la pieza de mano y que tiene una interfase líquida que crea una cámara. Esto es para cuando trabajamos en cristalino, y esto es creando una aplanación cuando trabajamos en córnea, cuando queremos hacer una lamela corneal. Entonces acá vemos en este video el mecanismo de docking. Ahí estoy aplicando la pieza con la interfase líquida. En la pantalla el ingeniero, a través del OCT, tiene la posibilidad de modificar la forma en que vamos a actuar. Por ejemplo, acá en cuántos cortes
radiales hacemos en la incisión corneal y una vez preestablecido el programa nos empiezan las fases que son la fragmentación del núcleo, la fragmentación de la capsulorhexis y finalmente las incisiones. ¿Qué es lo que hace el femtosegundo, FLACS en inglés o SICAFE en español? Hace una capsulotomía redonda y centrada. Esa es una de las grandes ventajas. Fragmenta el núcleo, previamente disminuir, esto permite disminuir el tiempo efectivo de fajo hasta poder hacer cataratas medianamente consistentes y muy fragmentadas con prácticamente aspiración solamente faco cero. Luego las incisiones corneales, que son más perfectas y estables y repetibles que las manuales, y también hace incisiones arqueadas, aunque esta es una de las funciones que menos se utiliza y que más controversias hay por la posibilidad de que esas incisiones se sigan aumentando con el paso del tiempo. Una vez realizado el femtofaco, o sea, todo lo que tiene que ver con la aplicación del femtosegundo, tenemos una capsulorhexis central redonda y del tamaño exacto que queremos. Entonces surgieron los lentes intraoculares centrados en la rhexis. Uno de ellos es el Oculenti Fenti, con el que tuve alguna experiencia. El Oculentis, una vez realizado el femtofaco, se implanta como habitualmente una lente plegable, pero se coloca en el bag, se rota y se deja perpendicular, y luego se extrae el viscoelástico que hay detrás. Esto es sumamente importante en estos casos porque va a quedar bloqueado la rhexis, y se enganchan estas ápticas con maniobras bimanuales. Se enganchan estas 4 solapitas que van a quedar por delante de la rhexis, y las 2 ápticas principales van a quedar por detrás. Existen muchos trabajos sobre el uso del Fentis, de Oculentis, que lo que, por ejemplo, muestra el del Fentis Study Group, 360 ojos con FLACS, la agudeza visual es muy buena a los 6 meses, la predictibilidad refractiva de 0,35 a los 12 meses, 85% en un rango de 0,75 de metropía y 68% en 0,5 dioptría, 41 en 0,25. Esto lleva a que todavía hay que ajustar un poco la constante de la lente. Como tiene estas marquitas, uno puede evaluar la rotación, y la rotación a lo largo de 12 meses es de 0,78 grados, con históricos de otros trabajos que hay de 2,7 a 5,3, lo cual es bastante estable, y la descentración media se midió en 0,07 y el tilt de 0,45 grados. Y la PCO a los 6 meses era el 0,7% y al año 1,1%. El material es hidrofóbico en la superficie y una óptica biconvexa, esférica en la cara posterior, y es el diseño plato modificado con esas 4 ápticas anteriores para fijar la rhexis. Algunas ventajas y desventajas. Podemos decir que la pseudofoliación tiene ventajas o desventajas. La desventaja fundamental es la pupila. Es decir, nosotros si tenemos pupilas menores de 5 milímetros
y como tenemos que dejar un margen para hacer la rexis, nos genera una rexis muy pequeña y, como vemos acá, las áreas, el área de una pupila de 4,5 milímetros es 16 milímetros cuadrados, mientras el área de 8 se va a 38, es decir, más del doble de la superficie. Entonces, tenemos que hacer algo cuando la pupila es más pequeña, porque hacer rexis chiquita favorece la fimosis, la luxación tardía en la pseudofoliación. Y para hacer esto se puede predilatar la pupila cuando es menor de 5.5 con epinefrina intracamerular. Hacemos la paracentesis antes de hacer el docking. Ponemos visco para hacer una viscodilatación, o en casos que no llega el tamaño que queremos, como en este caso, utilizar alguno de los anillos como el Maluin o como el iRing, con el cual se puede hacer una capsulotomía normal, ya que la pupila dilata hasta 7 milímetros, nos deja un margen suficiente. Tanto el iRing como el Maluin son, digamos, dilatadores que permiten mantener una pupila estable, de un tamaño suficiente como para hacerlo. Entonces, hay algunos trabajos que se refieren a cuáles son los tamaños de la pupila pretratamiento y post-tratamiento, y demuestran que hay alguna disminución pupilar por efecto del fento. La FACO con fento láser se hace la hidrodisección igual que en FACO manual, o se aspira la corteza delante de los surcos, separar los fragmentos que uno tenga en el caso del fento de Zimmer. En el caso de que se hagan con otro modelo de fento que hace unos fragmentitos muy pequeños, unos cubitos muy pequeños, se aspira directamente esos fragmentos. El tiempo de ultrasonido y la energía efectiva son menores. Con las lentes premium es una gran ayuda, porque uno sabe que tiene una rexis centrada, que tiene incisiones totalmente del tamaño que uno quiere. Aquí tenemos un fento posteriormente a todo el proceso de fento. Entonces colocamos viscoelástico, abrimos primero las incisiones y ahora separamos la cápsula anterior. Hay que estar al principio, sobre todo, muy cuidadoso para no generar tags y no generar rupturas de la cápsula rexis. Hacemos una hidrodisección y luego miramos la corteza que está delante de los fragmentos, tratando de ver si se separan. Si no se separan espontáneamente, hacer un pequeño surquito muy superficial. Con eso ya es suficiente. Ahí se separa, y ya una vez separados los primeros fragmentos, los otros vienen fácilmente a la punta del faco emulsificado. Entonces es sumamente, digamos, sencillo y agradable tener todos los fragmentitos precortados, y uno lo va aspirando y facoemulsificando, utilizando menos energía que usualmente. Una vez terminado de aspirar los fragmentos del núcleo, es un caso de una catarata medianamente durita, y una vez hecho todos la facoemulsificación de todos los fragmentos, aspiramos la corteza. Acá hay que tener cuidado, porque la corteza
a veces se pega un poco por efecto de la Rexis con Faco. Y acá, ahí estamos sacando y tirando y despegando la corteza, ¿no? Ahí está el igual que siempre. Y bueno, acá quedó un fragmentito de núcleo y vamos a sacarlo. Vamos a aspirarlo con la ayuda de la mano izquierda, eso. Y volvemos, ahí está, y volvemos a hacer la aspiración de la corteza como veníamos haciendo. Una vez hecho la aspiración de la corteza, bueno, colocamos el visco y colocamos la lente como de costumbre. En este caso es un lente es un lente de la firma Johnson & Johnson, es un Symphony, y acá venía la pregunta de qué pasa, porque hay cirujanos de Fento que usan el Fento en todos los casos. Hay cirujanos de Fento que dicen que la mejor indicación del Fento es la cirugía premium, y hay algunos que dicen que son las cirugías de casos complejos. Los resultados comparativos del Fento en los casos de multifocales y demás dan algo que son comparables con el manual. En cuanto a las aberraciones internas, dicen que hay menos aberraciones medidas por el OPD de Neiden comparado con los ojos que tienen una capsulorhexis manual. Después hay algunos que sugieren que los tóricos en ambos grupos tienen resultados comparables con capsulorhexis manual versus con Fento, pero que tienen menos coma al año el grupo Fento. Hay muchos trabajos que comparan ambos, trabajos que tienen muchos casos, que ven todas las aberraciones, el TIL, las de alto orden, que fueron menos en el grupo de Fento que en los pacientes, pero también existen los que tienen los resultados opuestos, ¿no? Acá vemos las aberraciones y el TIL comparado al Faco Group y el Fento Group. Y en cuanto a los cuestionarios, hay algunos que tienen un score mejor en cuanto a la satisfacción del Fento comparado con el Faco Group, ¿no? Como conclusiones, el Fento es una tecnología que está en permanente evolución, en constante desarrollo, en la modulación de la energía, en las formas de corte de cristalino. Recordemos siempre todo el tiempo que nos llevó a ser la Faco actual como la conocimos hoy. O sea, desde Kellman en el 67 hasta el Faco de los 90 y los Facos actuales, todo lo que ha pasado. Y el Fento probablemente en el futuro se combine con el ultrasonido en un aparato o no. Eso ayudaría mucho a que sea más fácil logísticamente. Yo personalmente lo haría en todos los casos de no mediar un mayor costo que no siempre se puede absorber, que es un poco la crítica de la mayoría. El tema del costo es una cuestión. El tema de la práctica, cuando uno hace Fento, obviamente hace docking uno tras otro, todos iguales, la técnica sale mucho más fácil en menos tiempo, o sea, el tiempo no se alarga tanto y uno lo hace confortablemente. En la medida que uno haga un Fento cada mes, la cosa es mucho más compleja. Y como todo esto depende
de la evolución, los grandes avances dependen del resultado del aporte de mucha gente, de los pioneros, y esto es algo que escribí en el relato anual de la SAO, de tecnologías para la metropía, y la verdad es algo que va a seguir evolucionando, va a seguir apareciendo nuevos equipos, van a seguir apareciendo nuevas técnicas, y esto es la vida de la evolución tecnológica en todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí llegamos, espero que haya sido todo claro, si no cualquier duda que tengan, en la próxima vez cuando se conecte alguno de los coordinadores le pueden preguntar, ¿sí? Esto ha sido todo, nos volvemos a encontrar entonces el martes que viene. Buen fin de semana a todos, gracias.